Ahora. Muy bien. Bueno, muchachos y muchachas, muy buenas tardes. Para mí es un gran honor poder participar en este curso. Un curso que la doctora Sol Morales lo prepara con mucha preocupación, así que para mí es un honor. Todo lo que dijo de mí está un poquito de más, pero en fin, lo asumo. Partamos. Lo que vamos a tratar de conversar es una clase relativamente corta y no muy compleja, así que les pido que si tenemos que hacer un recreo, me lo pidan, y si no, podemos tirarnos con toda la clase, porque como le digo, es bastante liviana. Me contaba la doctora Morales que han tenido toda la parte introductoria al curso y han visto solamente 2 o 3 especies por rubro: ovinos, caprinos y equinos. Por lo tanto, vamos a ver otra especie distinta, y esa es una de las características, piénsenlo así, es una de las características que tiene nuestra profesión y fundamentalmente el área de producción animal, que nos tenemos que preocupar de sistemas de producción bastante disímiles, no muy distintos, pero con algunas especificidades. Entonces, es un área de producción, el área de producción animal es muy entretenida, y la profesión es una profesión que yo siempre la he definido como una profesión amable. Lo primero es recordarme de este viejo amigo, profesor del departamento, que nos dejó hace algunos tiempos y que fuimos grandes amigos y compañeros y que me ayudó mucho, don José Pochniak Ramos, que nos dejó hace un tiempo. Aquí está el contenido de esta pequeña exposición. En fin, vamos a ir viendo punto por punto. Lo primero es decir 2 palabras sobre el origen de esta especie, la que algunos dicen noble especie, a los ovinos también se le dice la noble especie, etc. La noble especie, sus ancestros, o los ancestros del cerdo moderno, están por allá, por Asia Mayor, Asia Menor, África, Europa. Vale decir, tienen orígenes muy disímiles, de sectores geográficos distintos. ¿Desde cuándo? Hace muchos años. Fíjense que hay indicios de la presencia del cerdo acompañando al hombre o con el hombre hace 6.000, 9.000 años, o sea, muy antiguo, muy ancestral. La especie porcina es una vieja especie, y por ahí su apelativo de noble especie. El cerdo moderno empieza a presentar algunas características que hoy día son recontra importantes, o muy importantes. Por ejemplo, una elevada diversidad genética, que dice de sus orígenes tan distintos como China, Mesopotamia, África, Europa, etcétera, etcétera. Entonces, ha podido guardar, por así decirlo, atesorar diversidad genética que es fundamental. Debido a eso, ha habido procesos muy importantes en la especie porcina de selección natural y, por otro lado, de mejoramiento genético por parte del hombre. Lo que hace que el cerdo se ha venido transformando en los años, fíjense, se ha venido transformando en los años en una especie productiva, en una especie que le sirve al hombre, que produce bienes para el hombre. ¿Perdón? Ya. Y por otro lado, también nos muestra otra característica, aparte de la diversidad genética, la mejora y selección genética que ha tenido, una altísima o muy alta capacidad adaptativa a distintos ambientes y a distintos sistemas de producción. En resumen, como decíamos, es un animal que se ha sometido bien a la domesticación, es un animal amable, que se adapta y altamente productivo. ¿Cómo llegó el cerdo a Chile? Se supone que por los españoles, ¿eh? Y digo se supone porque hay otras teorías que dicen que el cerdo podría haber entrado por allá arriba, por América del Norte, digamos, cuando estaba más unido Alaska con Asia, ¿no es cierto?, y haber bajado. Pero en fin, lo más probable es que el cerdo en Chile,
o en Latinoamérica, en América del Sur, lo hayan introducido los españoles. Y por lo tanto, esos cerdos que se introdujeron en América provienen de los cerdos europeos y de los cerdos asiáticos también. Ahora, una cosa que es bien interesante, el origen productivo del cerdo es un animal cercano al hombre. Originalmente en Chile el cerdo era un animal de traspatio, vale decir, que vivía junto al hombre atrás, en el patio de atrás de las casas. Y por lo tanto, por su característica fisiológica de ser un omnívoro, se transformó en el llamado basurero de la casa, que comía todas las sobras, las basuras, etcétera, etcétera. Era un animal cercano al hombre, que no tenía en esa época inicial, no tenía ninguna importancia productiva. Y como dice algún novelista o algún cuentista o poeta, era parte del escenario rural y cercano a la economía familiar, porque nos servía este basurero, la casa nos ayudaba. De ahí algunas imágenes comunes, que no son muy correctas, por cierto, que se dice que, no sé si lo han escuchado alguna vez, el término o la expresión, cerdo limpio nunca engorda. Y eso es como una bofetada para el médico veterinario, porque el médico veterinario debería decir, no, pues todo al revés. Cerdo limpio siempre engorda. Limpio en el sentido amplio, limpio de higiene, pero también libre de enfermedades y de otros problemas. Entonces el cerdo, este cerdo, sin importancia productiva, empezó a tomar importancia productiva y se empezó a transformar en un sinónimo, además de seguridad y de ahorro para esa familia de pequeños agricultores o campesinos. Por lo tanto, en los inicios de la producción porcina en Chile, las unidades porcinas eran de pequeño tamaño, asociadas a basurales, fíjense, explotación muy extensiva, sin mayor exigencia productiva. Se producía un animal con altos niveles de grasa corporal, muy altos niveles de grasa corporal, por lo tanto, el cerdo tenía muy bajo consumo en la dieta del chileno. Y habían niveles de autoconsumo relativamente altos, lo cual era un riesgo más o menos importante, porque se podía estar consumiendo carnes con algunas enfermedades zoonóticas, vale decir, enfermedades que se traspasan de los animales al hombre. Tenía además inicialmente el sector porcino chileno un estado sanitario muy precario, teníamos muchas enfermedades, teníamos, como dije, bajos niveles de inversión y tecnología, y la producción, los cerdos que se producían eran de consumo nacional, eran para el mercado nacional. No existía, nadie pensaba en que la carne de cerdo se podía exportar. Sin embargo, ojo, sin embargo, ustedes deben conocer esta institución chilena pública que se llama la Corfo, Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo. Fíjense que la Corfo en la década del 60 echó a andar un gran programa nacional porcino, que es uno de los pocos programas, a mi juicio, esto es una opinión muy sesgada, yo trabajo en el rubro, que cumplió las metas antes de los plazos. Fue muy exitoso, muy exitoso. A mi juicio, fue la base del nuevo sistema de producción porcina en este país, que como lo vamos a ver más adelante es bien exitoso. Se introdujeron tecnologías productivas, se instaló las bases del mejoramiento sanitario, porque en paralelo al Programa Nacional Porcino hay un plan de sanidad animal. Se mejoró la calidad de la carne, se implementaron políticas crediticias para que se facilitara la implantación de nuevos criaderos. Se introdujo el concepto de gestión productiva, que no existía. Se optimizó la comercialización. Y por lo tanto, se le dio un impulso al rubro. Y fíjense lo que ocurrió. Se pasó a una explotación más bien comercial, se aumentaron los tamaños de los criaderos, se inicia el crecimiento sostenido de la producción a partir de finales de la década del 60, 70, inicio del 70, empieza a crecer
el rubro porcino. Se empieza a producir un cerdo, la carne del nuevo cerdo, se decía en esa época, un cerdo de tipo musculoso, vale decir, un animal magro, con menos cantidad de grasa. Por lo tanto, se mejoró la calidad del producto final de la carne, se mejora notablemente el estatus sanitario, no solamente el cerdo, se incrementa el consumo de carne, los consumos de carne, como los vamos a ver, van en aumento, y se establecen las bases para el inicio de la exportación. O sea, la carne de cerdo se empieza a exportar, a vender afuera del país. Pero déjenme decirle, cuando digo se mejora el estatus sanitario, con todo orgullo les digo que Chile tiene un estatus zoosanitario, fito y zoosanitario, pero zoosanitario de nivel mundial. Claramente de los mejores de Latinoamérica y tan buenos como los mejores del mundo. Mucho mejor que el estatus sanitario porcino en Europa y en otros lugares. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque eso es labor fundamentalmente de organismos del Estado, de los productores, pero fundamentalmente de los médicos veterinarios. Ustedes van a ser médicos veterinarios en un tiempo más y por lo tanto hay que sentirse orgullosos de ese estatus sanitario. Bueno, aquí está la clasificación zoológica, lo único que les quiero decir es que el cerdo es mamífero, del orden Arciodáctilo, es decir, de pezuña hendida, y hay una serie en la familia Suidae, hay una serie de género, uno de ellos es el cerdo que nos preocupa, los otros los pueden conocer también en la literatura. El cerdo moderno se origina de este jabalí, básicamente jabalí europeo, me tengo que tomar esa libertad de decirlo, de este jabalí europeo que genera una serie impresionante. Yo aquí hice una selección de algunas pocas razas, ¿no es cierto? Que hoy día como razas no tienen mucha importancia, salvo hacer los pies de cruza para los cerdos que estamos trabajando. Pero aquí les muestro una serie de razas, casi todas europeas, o todas europeas y algunas norteamericanas que fueron desarrolladas, y que si ustedes se dan cuenta que son distintas en el sentido del pelaje y de la cubierta zootécnica, pero bastante parecido en su forma. También tenemos lo que yo llamo las razas regionales, que son razas casi relicto. Por ejemplo, esa de arriba que se llama Gloucester All Spotted, que es una raza inglesa, que la tiene prácticamente como en un laboratorio genético, digamos, y la muestran por aquí y por allá. O un poco más abajo, a la izquierda de la diapositiva, el cerdo ibérico, el pata negra, este gran cerdo español, del cual al ser alimentado de forma adecuada genera lo que ustedes de repente pueden comer como el jamón crudo, que es una comida exquisita. O también las razas asiáticas, que son distintas a las anteriores. Alguien me podría decir que estas son un desastre, feas. No, ojo, no serán parecidas a las europeas, pero son de un valor genético notable. Entonces, el cerdo tiene esta diversidad genética y esta capacidad de haberse transformado en un animal productivo. Resumen de todo eso es que hoy día trabajamos con este producto que se llama híbrido comercial, que lo producen, que es, por así decirlo, artificialmente generado, con la participación de pools genéticos y de genotipos de distintas razas que las trabajan estas empresas comerciales. Yo no quiero hacerle propaganda a ninguna empresa comercial, pero las dos más importantes que están en Chile y que entregan genotipos son dos empresas de muy alto nivel transnacionales. Una es PIC, Pig Improvement Company, que es una empresa transnacional americana, y la otra que ha entrado hace poco es Topix, y por lo tanto tenemos dos posibilidades de trabajar con estos cerdos genéticamente mejorados, estandarizados, que nos permiten un manejo genético sencillo y que tienen algunas características muy importantes. Entonces, perdónenme, voy a volver para atrás un poquito. Tenemos este jabalí, estas razas,
y este híbrido comercial. Por lo tanto, si ustedes desde el punto de vista fenotípico van a generar muchas diferencias, y también desde el punto de vista genotipo, del genotipo, entre el animal de origen, el jabalí, y el animal actual híbrido comercial, que si ustedes se dan cuenta es un animal tubular, largo, de grandes músculos, de cabeza muy chica comparado con el anterior, de aplomos firmes que permite que este animal se pueda sostener bien en los sistemas de producción comerciales que tenemos hoy. Dicho eso, digamos conversemos algunas cosas, algunas características biológicas de la especie que son importantes. Si yo les digo que la especie porcina, la hembra de la especie porcina es una poliéstrica típica, ustedes van a entender de qué se trata. Poliéstrica típica. Vale decir que tiene actividad reproductiva, cíclica, todo el año. Y eso es muy importante. Eso significa que yo puedo todo el año tener hembras a las cuales yo al inseminarlas las puedo dejar fértiles y fertilizarlas y preñarlas, tener una gestación y tener parto. Eso es fundamental. Bueno, esa característica la tiene la especie. La otra característica es que tiene una elevada fertilidad y una elevada prolificidad. En otras palabras, de 100 hembras que yo insemino, me pueden quedar preñadas sobre 90 hembras. Y eso es muy bueno desde el punto de vista productivo. Y las hembras que quedan preñadas tienen un TCNB, tamaño de la camada de nacidos vivos. ¿Cuántos lechones por parto pueden tener? En promedio, 11,5, 12,5 lechoncitos por parto. Hoy día en Chile hay criaderos que tienen promedio sobre 13 lechones nacidos vivos. O sea, es muy prolífica. Por otro lado, y esta es una característica fundamental que les pido que la miren con más respeto, que es el ciclo biológico corto, que lo vamos a ver en su expresión reproductiva y en su expresión de crecimiento. Ciclo biológico corto. A ver, tratemos de explicar o ver de qué se trata. Veamos la expresión reproductiva. En el caso del cerdo, el módulo reproductivo tiene 3 fases, 3 etapas, 3 periodos, no sé cómo llaman, 3 etapas, periodos, momentos. Uno es la gestación, que como ustedes saben dura aproximadamente 115 días, más o menos. Ahí se aplica la norma mnemotécnica que ustedes conocen. 3 meses, 3 semanas, 3 días, más o menos. A continuación está el periodo de lactancia, que a diferencia de otras especies no se sobrepone. O sea, cuando la hembra está en gestación, está gestando solamente, tiene su parto y ahí inicia la lactancia. Y eso es una lactancia que es variable porque depende de lo que yo quiera hacer, digamos, con los hembras. Habitualmente la lactancia es de 21 a 28 días, o sea, 3 a 4 semanas. Una vez que termina la lactancia, la hembra se desteta. Es un término muy castizo. Destetar una hembra significa sacarle o quitarle la teta a los lechones. Para decir, parar la lactancia. Y ahí la hembra entra en un periodo que se llama de hembra seca, porque no está lactando, o vacía, porque no está gestando, no está preñada. Y ese periodo dura variable, en este caso les digo hasta 15 días, una cosa así. Si yo defino este módulo reproductivo, yo puedo definir, por otro lado, el lapso interparto, es decir, el tiempo en días que va de un parto a otro. Pongo un ejemplo, véanlo ahí abajo en la diapositiva al lado izquierdo. Una gestación de 115 días, una lactancia de 24 días, un periodo de hembra vacía o seca de 10 días, lo cual me da un lapso interparto de 149 días. Sumo esas 3 valores. Fíjense lo que yo puedo hacer a continuación. Si yo divido este LIP, lapso interparto,
del número de días en el año, o sea, hago una división sencilla. No sé si sencilla, complicada o sencilla. 365 días del año, dividido por el LIP que yo calculé, me da 2,45 ¿qué? Partos por hembra al año. Fíjense que una hembra porcina corriente, digamos, puede parir 2,45 veces. Si pare 12 o 13 lechones, va a tener una cantidad de hijos al año, no sé, 28, 30, 32 lechones al año, vivos, fíjense. Y si esos 30 lechones, algunos se me van a morir, claro, pero los que sobreviven, crecen y terminan al final para llevarlo a la planta faenadora, yo puedo decirle que la hembra porcina produce sobre 3 toneladas de carne de cerdo al año. Por lo tanto, es una hembra, es una especie muy, muy productiva, y por eso es que es la principal carne que se produce en el mundo. No son en Chile no es la principal carne, pero en el mundo sí. Sigo con el cuento del ciclo biológico corto, fíjense. La expresión de crecimiento. Un lechoncito nace, no sé, chiquitito, pues, con 1,3 kg de promedio, pero crece muy sostenidamente, con un promedio de ganancia de peso de 700 gramos diarios. Si tenemos un peso de faena de 115 kilos, a 115 kilos se termina la producción, resulta que esos cerdos se demoran no más de 5 meses y medio en llegar al peso de mercado, 162 días. O sea, lo que les quiero decir es que el ciclo biológico, desde el punto de vista reproductivo, es muy rápido y desde el punto de vista de crecimiento lo es también. Por eso es que hago esta ecuación. Un lechón recién nacido tiene una alta velocidad de crecimiento, tiene baja mortalidad y por lo tanto se produce una gran cantidad de animales, una alta cantidad de peso corporal y de biomasa. Y fíjense que esos lechoncitos chicos que están ahí con la madre tomando leche como loco, en 5 meses y medio se pueden transformar en estos medios buques, ¿no es cierto?, que van a mercado y que nos producen una gran cantidad de carne. Dicho eso, paso a algunas otras características, como la especie porcina tiene un elevado rendimiento lacanal. ¿Qué significa esto? Que si yo comparo el peso del animal que está yéndose a matadero con el peso de esta canal, que el cuerpo del animal, una vez beneficiado, eviscerado, sin sangre, con o sin cabeza, con o sin pezuña, sin cerda, etcétera, etcétera. La relación entre el peso de la canal, este peso de la canal y el peso vivo es de aproximadamente 80%, lo cual es muy bueno. Entonces alguien me preguntará, ¿y el 20% se pierde? No se pierde nada. Hay un viejo chiste que se dice que lo único que se pierde del cerdo al momento del beneficio de la matanza es el grito. Todo el resto se ocupa, todo. La sangre, las vísceras, hígado, hipófisis, cerdas, pezuñas, todo. Entonces el cerdo es una especie que es atrayente. Esta es una gran característica, que es un animal buena persona, es amable, tiene una alta permeabilidad productiva, se acostumbra a los manejos que lo podemos someter, a sistemas intensivos, sistemas de pastoreo, pastoreos mixtos con otros animales, silvopastoreo, etc. Y fíjense que responde bastante bien a todo, se adapta muy bien a sistemas productivos, fíjense. Y finalmente, dos características: es un animal omnívoro, lo cual me facilita mucho el manejo alimentario. Acuérdense de la clase inicial que dio la doctora Morales, la doctora Sol Morales, del pilar de la nutrición y la alimentación, pilar de la producción animal, en que la alimentación pasa a ser fundamental. Bueno, el cerdo nos ayuda
y nos dice, mire, yo soy capaz de comer más o menos lo que usted me dé. Un poco lo que le pasa al hombre, que es un buen ejemplo de un animal omnívoro igual que el ser. Y eso nos facilita la vida. Entonces podemos tener desde alimentación líquida, alimentación con concentrados, pastoreo, etcétera, etcétera. Y finalmente es un animal dócil, rústico, producto de todo lo anterior. ¿Cuál es el sistema que hay en Chile? Que lo vamos a ver más adelante, pero nos vamos a quedar tranquilos con la definición. Es un sistema intensivo confinado, en que el cerdo está prácticamente toda su vida o bajo techo, en galpones, o en corrales, o en jaulas. Todo esto tiene hoy día un correlato de crítica en función del bienestar, que también creo que lo van a ver al final del curso. Pero en fin, la definición de un sistema intensivo confinado es esa, en que toda la etapa productiva del cerdo lo hace en pabellones, jaulas o corrales. Como por ejemplo esta jaula de parto, que es una jaula que nos permite que la hembra, no sé si lo alcanzan a ver, después en el computador de ustedes lo van a ver con más calma, la hembra está en un espacio limitado que le permite que al echarse pueda lactar, alimentar a toda una camada numerosa, 12, 13, 14 o más, sin el gran problema que teníamos cuando esta jaula no existía. Esta jaula también está en tela de juicio por bienestar animal, pero ¿cuál es la gran ventaja de esta jaula? Es que evitamos que la hembra sea una causa de mortalidad de los lechones por traumatismo, por aplastamiento, por golpe hacia la cama. Cuando se incorporó la jaula paridera en Chile, se disminuyó notablemente la mortalidad entre el nacimiento y el destete cuando estaban los lechones con su hembra. En fin, tenemos también animales que han sido destetados, separados de la madre, en corrales especiales, con comederos especiales, las hembras en jaulas, etcétera. Esta también es una jaula que en Europa ya no se permite, jaulas de gestación, las hembras están individuales en gestación, etcétera. Ahora, antes de entrar en la segunda parte de la clase, digamos que es ver algunas cifras, más que cifras, ver tendencias de cifras productivas, les quiero pedir que consideren a lo menos 4 situaciones en general que son muy importantes en el cerdo y en otras especies también. La primera es cuáles son las fortalezas del SIC. ¿Qué es lo que es el SIC? El sistema intensivo confinado que acabamos de ver. Vuelvo para atrás. Este sistema intensivo confinado SIC tiene entonces fortalezas o debilidades. Dentro de las fortalezas están las que se mencionan ahí. Seleccioné estas 9 fortalezas, pueden haber algunas más. Es un sistema de una alta eficiencia productiva, que es capaz de producir muy buen producto, carne de muy buena calidad, que en Chile tiene un alto estatus sanitario, lo cual ha permitido que en Chile se hayan abierto mercados de exportación. Chile exporta a muchos países en Europa. Lo vamos a ver, Chile es muy importante en exportación. Está dentro de los top 10 del mundo en términos de exportación de carne de cerdo. Ojo, pese a que somos chiquititos. Tenemos un manejo empresarial importante, que significa que el rubro porcino se maneja muy eficientemente. Hemos podido diversificar la oferta en productos a distintos países que nos piden productos diferentes, somos capaces de entregarse. Es un rubro que hoy día está altamente tecnologizado, que tiene una institucionalidad importante. Los productores de cerdo se han organizado en organizaciones que han sido más bien positivas que negativas. Y finalmente en Chile, a lo menos, no ha costado harto, pero hay una articulación público-privada buena, de buena calidad. ¿Qué significa esto? Que los organismos públicos, la autoridad sanitaria, el SAC y otros, conversan bien con los organismos privados que son los productores. Y esa articulación pública-privada, fíjense que da muy buenos resultados si se maneja bien.
por un lado los privados, los productores no hacen lo que quieren, y por otro lado los organismos públicos no son verdaderas policías, sino que conversan y se articulan bien. Bien. ¿Cuáles son las debilidades? No todo tiene buena cara, tiene un lado oscuro. La primera debilidad son los desafíos de la productividad animal. Decíamos que somos altamente eficientes productivamente, pero esa productividad hay que mantenerla, y por Dios que cuesta mantenerla. Uno pestañea, se queda dormido un día y puede tener algún problema. Entonces, el desafío mantener la productividad animal alta, mantenida, es un gran desafío y es una debilidad, porque el sistema nos demanda mucha preocupación. Si no lo manejamos bien, este sistema intensivo confinado, y eso es una gran debilidad, tenemos algunos ejemplos notables hace poco tiempo atrás en este país, es el elevado nivel de impacto ambiental que podemos producir. Alto nivel de impacto ambiental. Y en eso no hay que quitarle el cuerpo a la jeringa, hay que enfrentarlo. El trabajo medioambiental en este sistema es importante. Si no lo manejamos bien también, podemos tener problemas de bienestar animal, que creo que la doctora Morales lo va a ver desde el punto de vista más global en el curso al final de este. El elevado riesgo sanitario, cuando uno tiene una alta producción, con altos confinamientos, el riesgo sanitario es importante. Desgraciadamente hoy día todavía estamos peleando con una enfermedad que se llama el PIRS, no sé si ustedes la conocen, este síndrome reproductivo y respiratorio porcino, y algunas otras enfermedades que pueden estar asociadas a estos sistemas de alta producción. Y finalmente los riesgos en la calidad del producto. La mejora genética también puede acarrearnos algunos problemas, como el PSD y el DFD, que me gustaría que ustedes investigaran de qué se trata. El tercer punto que me gustaría que pensaran a lo menos es el desafío de la producción. Y la pregunta es, ¿qué producimos? ¿Producimos cerdos vivos? ¿Producimos canales de cerdo? ¿Producimos carne de cerdo? Yo sé que es un poco capciosa la pregunta, porque la mejor respuesta antes de seguir para adelante es que sí, producimos cerdo vivo, sí, canales, sí, carne de cerdo, sí. El tema es un problema de énfasis. ¿Qué deberíamos producir? Deberíamos producir, fíjense, y esto es válido para todas las especies, deberíamos producir alimentos de alta calidad asociados a las preferencias del consumidor. Alimentos de alta calidad, sanitariamente adecuados, de preferencia al consumidor. ¿Qué quiere el consumidor? Eso es lo que tenemos que producir. Y para eso tenemos que tener estrategias productivas para generar lo que se puede llamar en este caso, fíjense, producción de carne de cerdo por demanda. Y si Japón nos exige un tipo de corte, un tipo de animal, nosotros tenemos que ser capaces de producirle a Japón, o si los chilenos prefieren una chuleta de cerdo de tal tipo, tenemos que generar esa chuleta de cerdo inocua, sin problema de contaminación, pero y con valor nutricional alto, etc. El cuarto punto es el gran tema de la producción porcina, es el desafío de la competitividad. ¿Me van a perdonar un minutito? Yo estoy en clase, así que no los puedo atender. Es el desafío de la competitividad. Este rompecabezas que le he armado resume las cuatro componentes de la competitividad. Ya lo vimos: eficiencia productiva, calidad de producto, precio. Si no tenemos precio para lo que nosotros producimos, estamos mal. Gestión ambiental, ya la vimos. Imagen institucional. Si los productores de cerdo tienen mala imagen institucional, estamos mal. Y finalmente, el tema del bienestar animal. Si podemos
si podemos trabajar con estos 5 componentes de buena forma, nosotros vamos a ser competitivos en el mercado. Adelante. A continuación, me gustaría que pudiéramos ver algunos números que yo llamo el perfil productivo del sector porcino chileno. ¿Cuáles son las características cuantificables que nos permitan decir qué tenemos entre manos, de qué estamos hablando? Les quiero pedir lo siguiente, que no se fijen tanto en los números, sino que en las tendencias. Los números los van a tener aquí en la exposición que les va a entregar o que ya les subió la doctora Morales a la plataforma. Así que no me interesa tanto que fijen los números, sino que las tendencias. La primera característica está ahí, en términos de cuántos son las unidades productivas en explotación. Y ustedes se dan cuenta que desde el año 90 y tanto, 95, que muestra el gráfico hasta hoy día, hasta el año 2019, vale decir el año cerrado productivamente, que es el año anterior, ha venido disminuyendo notablemente el número de explotaciones, el número de criaderos en explotación. O sea, hoy día hay mucho menos criaderos de cerdo que antes, mucho menos, hay muy poco. Fíjense que la encuesta nacional porcina del INE detecta 39, 40, 39 criaderos. En circunstancias que hace 25 años atrás podían testear 300 criaderos o más. Sin embargo, de acuerdo a las cifras censales, el último censo del 2007, debería haber habido un censo del 2017 que está atrasado. En general uno ve una tendencia a aumentar la población de cerdos, pero con una característica, que es lo que llamamos nosotros la estratificación productiva. Vale decir, por un lado hay cerdos en este sector intensivo confinado, y hay otro número de cerdos que no sabemos cuántos son exactamente, que hay puras estimaciones de cerdos en el traspatio. Vean estas cifras. El traspatio o sector artesanal, el comercial o sistema intensivo confinado y el total. Y estas cifras son generadas en base a 2 fuentes. La primera, que es la encuesta nacional porcina, que lleva el INE, y por otro lado, ¿cómo se llama? La opinión de un panel de expertos, que no es otra cosa que un grupo de veterinarios que les gustan los cerdos que conversamos sobre el tema. Si ustedes se dan cuenta, la población total se ha mantenido bastante estable. Veamos los gráficos mejor. El de arriba a la izquierda es la existencia del sector comercial, que ustedes se dan cuenta que ha tenido un aumento y en los últimos años una estabilización. Esa caída que hay ahí es producto de la situación de Freirina, que la pueden comentar con la doctora Morales. Y por otro lado, la existencia estimada total, que sigue una tendencia parecida a la anterior. Entonces, lo que podríamos decir es que la población tiende a aumentar levemente. Hoy día hay más cerdos que hace 20 años atrás, sí, claro, sin duda, pero hay mucho menos criaderos, por lo tanto el tamaño de los criaderos ha aumentado notablemente. De todos los cerdos que hay en Chile, ¿cuántos están en el sector industrial? Casi el 90%, para decirlo simple. Si hay 3 millones, hay alrededor de 3 millones de cerdos en total en Chile, hay 2.700.000, 2.800.000 bajo sistema industrial y 200.000, 300.000 de cerdos de traspatio. Y esa es una estimación nuevamente. La otra característica es dónde están los cerdos. Hace muchos años atrás estaban más bien en la zona sur, y a partir del año 65 los cerdos se empiezan a concentrar ¿cómo se llama? En la zona central del país. Como ven en los gráficos de torta que les muestro según año. Antes del 65 la mayoría de los cerdos estaban en la zona sur.
por así decirlo, de Chillán hacia el sur. Hoy día la mayoría de los cerdos están de Chillán hacia el norte. Y de Chillán hacia el norte quiere decir de Chillán prácticamente a Santiago. Se han ido concentrando. Y como lo vieron en la clase de la doctora Morales, se han concentrado fundamentalmente por, más que por zonas agroecológicas, se han concentrado por otros factores, que es poder adquisitivo, compra de insumos, venta de exportación o salida de exportaciones. Fíjense lo que ha ocurrido con el beneficio controlado de cerdos. ¿Cuántos cerdos se producen y llegan a plantas faenadoras o a mataderos? Ahí están los números, que nuevamente les pido que los fijen así como referencia, y vean el gráfico. El beneficio desde el año 76 a la fecha ha venido aumentando en forma sostenida. Si uno ve, ha aumentado como 12 o 13 veces el beneficio. El año 76 se beneficiaban 376.000 cerdos y hoy día se benefician sobre 5 millones. O sea, ahí hay un crecimiento, no sé si notable, pero muy importante. Disculpe, profe. Sí. Ya, es que no sabía si que yo entré igual un poquito cuando recién estaba justo empezando a hablar y no alcancé a escuchar cómo a usted se le debe hacer las consultas, así que voy a No, dale, aprovechar el tiro. está muy bien. Cuéntame. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de los cerdos? Porque ya sabemos que está un plantel avícola, en el caso de los control, como por ejemplo la fiebre porcina. ¿Qué pasa con las zonas que pueden estar en contacto con los cerdos salvajes, o sea, jabalíes y todo eso? Y hay infecciones, ¿se aplican los mismos métodos normalmente cuando ya se entra en la patología, aislamiento y tener que eliminación al igual que los pollos, o es distinto, algo diferente en ese sentido? Frente a algunas enfermedades como la que tú estás pensando, peste porcina, es bastante parecido. Ahora, como tú sabes, peste porcina clásica, nosotros la tenemos erradicada hace mucho tiempo y gracias a Dios hay que tocar. Si tiene una silla de madera, toca madera para la suerte. Pero efectivamente se utilizan procedimientos y protocolos de control y erradicación, de cierre, de aislamiento, de sacrificio, etcétera, etcétera. Ahora, en lo que tú también tienes razón es en el tema de los jabalíes. Y ahí tenemos un déficit, digamos, porque el control sanitario y productivo de jabalí en Chile no, a ver, no voy a ser tan crítico. Yo no tengo mucha información, pero la poca información indica que ahí tenemos un déficit importante. No sabemos bien, no tenemos bien catastrado la población de jabalí en pequeñas unidades, que podrían ser pequeños criaderos, y mucho menos un control sobre los jabalíes en vida silvestre, que básicamente están en las zonas cordilleranas, digamos, y que pasan de Argentina a Chile, de Chile a Argentina, pero que pueden ser un foco de infección. Pero Chile no tiene, bueno, Chile no tiene aftosis, por lo tanto los cerdos están libres, no tiene peste porcina, no tiene Augeski, no tiene peste porcina africana, no tiene una serie, todavía no tenemos, ojalá que no tengamos nunca esta diarrea epidémica porcina que está por ahí en la frontera, etc. Chile tiene un buen estatus sanitario y tiene un buen sistema de control oficial y yo creo que los productores son bastante conscientes del tema. Así que por ese lado estamos bien. Sigo con la cifra. Después de beneficio, que es lo que están viendo ahora, viene la producción de carne de cerdo, que ahí están las cifras nuevamente, pero que de nuevo la tendencia en gráfico es más o menos la misma, aumentar en forma sistemática con una pequeña caída en los últimos años, producto de las situaciones ya mencionadas. Disculpe, ¿sí? Íñigo, disculpe, ¿por qué no les explica qué es lo que es carne en vara? Porque no creo que conozcan el término. Muy bien, muy bien. Por favor, gracias. Te voy a preguntar eso, profe. La carne en vara es la carne una vez que se sacrifica el animal. ¿Se acuerdan que decíamos el rendimiento a la canal? Canal o vara es más o menos, son sinónimos. Vale decir,
Carne en vara es lo que queda del cerdo después del beneficio. Se pesa la canal, eviscerada, desangrada, sin pezuña, sin cerda, etc. Esa es la carne en vara. Es lo que sale de la producción del matadero. El animal entra vivo a la planta faenadora, se beneficia, y queda colgado con una canal o con una vara. La carne en vara es eso. Si ustedes ven la cifra, el año 76 se producían 27.000 toneladas de carne en vara de cerdo. 27.000. El año 2019 se produjeron 529.530.000 toneladas. O sea, se produjo casi 20 veces más. Que es otra demostración de que el sector porcino chileno ha venido creciendo de forma sistemática y sostenida, sistemática y sostenida. Entonces tenemos un aumento de la cantidad de animales que se benefician, pero un aumento aún mayor de la carne que se produce. De la carne que se produce. Espérense. Me perdonan. En esta gráfica yo quiero tirarle algunas cifras que pueden ser discutibles. Reconozco que pueden ser discutibles, pero estoy tratando de mostrarle un resumen de la producción de carne de cerdo, de carne en Chile, el 2018 y el 2019. Chile está produciendo sobre 1.500.000 toneladas de carne, lo cual significa que estaríamos en un consumo per cápita o disponibilidad per cápita de casi 80 kilos de carne, cosa que es una situación realmente única en la historia de este país. Nunca habíamos llegado a estos niveles de producción y teóricamente de consumo. Sin embargo, parte de esa producción se va para afuera y por lo tanto ahí tenemos que ajustar las cifras. Y lo segundo que les quiero decir es que vean bien las cifras y la principal carne que se produce en Chile son los pollos. Pollo, pero tírense un poquito más abajo, pavo, un poquito más abajo, gallina y otras aves. Por lo tanto, la carne de aves en general es lejos la principal carne que se produce en Chile. Y la carne porcina la segunda carne. Estos 529.000 o 530.000 toneladas, así que el cerdo es importante en este país. Esto es para tirarle una última flor a la carne de cerdo. Si bien es cierto, la oferta total de carne de todas las especies, ovinos, caprinos, bovinos, cerdo, crece. Fíjense que el crecimiento que presenta la carne de cerdo es aún mayor. Entonces, la última columna, que es el porcentaje de la carne de cerdo del total de carne, si ustedes se van para abajo, tiende a aumentar. Y son un poco más de un tercio, un poco más de un 30%, 34%, una cosa así, de la oferta total de carne significa la carne de cerdo, que es lo que muestran ¿cómo se llama la gráfica? La de arriba es cómo aumenta la oferta total de carne en este país y cómo tiende a aumentar también con este descenso al final la carne de cerdo. Fíjense, y aquí no me voy a meter en el tema de las toneladas de vara de exportación y toneladas netas. La diferencia es una corrección por el hueso. Entonces, pero eso es un tema que no es relevante para la clase. Lo que me gustaría que ustedes vieran es las dos gráficas de cómo ha aumentado la exportación. Aquí desde el año 2000 para adelante ha venido aumentando y sigue aumentando la exportación de carne cerdo. Chile exporta mucha carne de la que produce el país, mucha. Lo vamos a ver inmediatamente. Y esto es lo que más le importa a los productores, que es la valoración de la exportación. Estos son cifras en millones de dólares, FOB. Free on board se llama esto, que es el valor de la exportación
de lo que vende Chile. Y hoy día Chile está vendiendo, el 2019, vendió carne de cerdo por sobre 600 millones de dólares, que es una buena cifra, por así decirlo, no una cosa despreciable. Sin embargo, para exportar hay que tener infraestructura. No se puede llegar a exportar porque los países que nos compran carne de cerdo nos exigen. Y nos exigen mataderos, y nos exigen sistemas de producción, y nos hacen auditoría, y nos toman muestras, y que no vayan con antibióticos, y que, ¿se fijan? O sea, exportar no es fácil. Y hace más valiosa esta exportación. Fíjense, les muestro el 2018 y el 2019. ¿Cuáles son los principales países donde va la carne de cerdo? Está el valor FOB, la cantidad de toneladas en vara, y una estimación del precio. Fíjense lo que ocurre con la estimación del precio, esa columna que está como en amarillo o algo así. ¿Por qué hay tanta diferencia en el precio del kilo cuando el cerdo es lo mismo? No, pues no es lo mismo, porque ya dijimos que a los países les vendemos distintas piezas o distintos cortes o distinta calidad. Y fíjense que vamos al año 2019. China nos compró mucha carne, casi 200.000 toneladas, y nos paga un poco más de $1.36 por el kilo. Japón nos compra un poco menos, o bastante menos, pero nos paga 3 veces o 2 veces y media más. Y así sucesivamente. Y por lo tanto, el negocio de la exportación o la actividad de exportación es muy, muy complicada. Ustedes más, en un par de años más, los que les gusten los cerdos van a tomar el curso de producción porcina y hay una clase de un veterinario que se dedica a esto, que fue alumno nuestro, que es de la facultad, de la Chile, etcétera, que se dedica al tema de exportación de carne, de carne de cerdo, que es la persona que más sabe. Pero la exportación es una cosa muy interesante. Disculpe, profe. Sí. Que, como mencionó al inicio, usted dijo que las razas de cerdo asiáticas son originarias de Asia, Europa y África. Pero usted no mostró razas asiáticas, pero entonces, ¿por qué varios países asiáticos, o sea, China, Japón, Corea del Sur, nos exigen tanto si ellos tienen especies más de base y no serían mejores porque, entre comillas, son como más puras, o es a causa de otro factor? De otros factores. Entre ellos los que tú mencionas, digamos. Por ejemplo, te quiero contar que China es el principal productor de carne de cerdo del mundo, pero el principal consumidor de carne de cerdo. Por lo tanto, nos tiene que comprar más carne de cerdo. ¿Y por qué nos compra a nosotros? Porque nosotros le vendemos, como dicen, como ven en las cifras, le vendemos bueno y barato. ¿Te fijas? Japón lo mismo. Japón no tiene cerdo, no produce cerdo. Japón no tiene agricultura, no tiene ganadería, no tiene espacio para eso. Tiene muy poco, quiero decir que no tiene espacio, es una forma de decirlo. Por lo tanto, Japón y Corea son dos países que, Corea del Sur y Japón, nos compran alrededor de 80.000, 85.000 toneladas de carne de cerdo y nos pagan muy bien porque ellos nos piden buenos cortes, nos piden los filetes, nos piden buenos cortes porque ellos tienen un nivel socioeconómico, un poder de ingreso mucho mayor. Fíjense, Rusia nos compra también, pero tiene un poder adquisitivo mucho menor. La Unión Europea nos compra, no mucho, poquito, y nos paga bien, etc. El juego de la exportación es precio, calidad, de acuerdo a lo que nosotros le podemos ofertar y a lo que ellos nos pueden pagar. Fíjense esto es recontra interesante. Fíjense que el año 2000, de la carne de cerdo que se producía en Chile, el 12% se iba a exportación. Y el 88% se queda en el mercado nacional. Fíjense lo que ocurre en el 2019. El 70% de lo que se produce se va a exportación, se va para afuera. Y el 30% queda adentro.
para consumo nacional. Y por lo tanto, la única manera de satisfacer el consumo nacional es o aumentar la producción nacional, que es lo que estamos tratando de hacer en los últimos años, o importar. Entonces Chile ha aumentado la exportación, pero también ha aumentado la importación que viene a continuación. Bueno, aquí hay un ejemplo de las distintas carnes de las distintas especies en términos de exportación. La carne de vacuno son todas cifras del 2018. Carne de vacuno se exportó el 6%, la de pollo el 24%, la de pavo el 42%, la de bovino el 45%. Acuérdense que Chile está exportando el 70%. Entonces, nos tenemos que fijar en las cifras de importación. Y aparte de los números, aquí están las cifras de importación. ¿Se dan cuenta cómo se ha ido para arriba las toneladas de importadas y el valor en millones de dólares? Estamos importando hoy día casi 200 millones de dólares en productos porcinos. ¿Se dan cuenta el juego que hay? Producción nacional, exportación, importación. Si uno juega con estas cifras, producción nacional, exportación, que se va para afuera, importación, que llega adentro, yo obtengo una disponibilidad. ¿Qué quiere decir disponibilidad? De la carne que disponen los chilenos para ser consumida. Váyanse a las cifras del 2019. 529.000, 530.000 toneladas de producción nacional. Sacamos para afuera 373.000. Metimos por importación 151.000. Por lo tanto, nos quedaron 308.000 toneladas de consumo. Y eso me permite una disponibilidad o consumo aparente per cápita año. Y ustedes se dan cuenta que la tendencia en los últimos años ha sido a disminuir un poquito, aumentar, disminuir y mantenerse en el orden de 16 a 17 kilos per cápita año. Llegamos a 20 por ahí, el año 2008, sí. Y hemos mantenido esa cifra y hemos tendido a disminuir un poco. Pero ojo, el año 87 consumíamos 7 kilos, pues. Y en la década del 60, cuando hicimos el plan de fomento de la producción animal, en Chile no se consumían más de 3 a 4 kilos de cerdo per cápita año. O sea, las cifras son distintas. Y por lo tanto, el juego de producción nacional, exportación e importación es lo importante, porque el país demanda cierta cantidad de consumo y por lo tanto hay que estar claro en eso. Bueno, aquí para ir resumiendo y terminando esta parte, les planteo algunos indicadores en los últimos años, desde el 2000 al 2019, de cómo ha ido evolucionando el tema. Ustedes vean qué es lo que ha pasado, etcétera, etcétera. Como conclusión de esta parte, uno podría decir, yo sé que es un poco sesgado lo que digo, pero en fin, las cifras son objetivas. El sector porcino chileno presenta un alto dinamismo, ha sido capaz de introducir exportaciones, de manejar las importaciones, de ser más eficiente, de tener hembras altamente productivas, cerdos de alto crecimiento, con muy buena tecnología, etc. Y por lo tanto, hoy día Chile es un referente. Chile a nivel mundial, una cifra así suelta, Chile a nivel mundial es menos del 0,5% de la producción. 0,5% de la producción. Sin embargo, estamos en el sexto, séptimo lugar de exportación a nivel mundial. Y eso quiere decir que la poca cantidad de carne que producimos es de muy buena calidad y es capaz de ser vendida en mercados relativamente exigentes. Digo relativamente exigentes porque estamos vendiendo a la Comunidad Europea, estamos vendiendo a Japón, a Corea, etcétera, etcétera, y a muchos otros países.
la carne de cerdo llega como a 20, no, casi 30, 29, 30 países o más en este momento. Destinos distintos. Tengo 4 o 5 diapositivas más y con eso terminamos. ¿Les parece que sigamos con la clase o descansamos? Doctora. Ya, sí. Siga nomás, profe. Ya, ok, gracias, gracias. Un tema fundamental, fundamental en estos sistemas intensivos confinados es el manejo de los animales. El qué hacer con los animales. El conocer su costumbre, el conocer su comportamiento, el conocer sus requerimientos. El qué hacer con los animales. Que en Chile se dice manejo. Manejo es una mala traducción del término americano, anglosajón, digamos, management. Y management no es lo mismo que manejo. Lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que saber manejar los animales. Y tenemos que convivir con los animales. Y tenemos que ponernos... Miren lo que voy a decir, pese a que yo estoy convencido que el hombre es el importante, digamos, tenemos que estar al servicio de los animales, así como vamos a estar al servicio de la naturaleza y no en contra de la naturaleza, es cosa de el desorden que tenemos a nivel mundial en términos ecológicos. Nosotros tenemos que estar al servicio de los animales. Y al servicio de los animales significa conocer sus costumbres y su comportamiento. El primer manejo es sobre los reproductores, lo que se llaman los berracos, que son los machos. Manejo de alimentación, de crecimiento, tienen que crecer de buena manera, tienen que prepararse a los berracos para la reproducción. Hay que preocuparse del manejo sanitario, hay que estar monitoreándolos, son animales que hoy día, ese berraco que está arriba, digamos que un bonito berraco, quién sabe de raza White, blanco, es un berraco que puede tener un valor económico altísimo y por lo tanto hay que cuidarlo. La foto del medio de abajo es el operario que está encargado de hacer la extracción de semen para realizar inseminación artificial. Manejo central por parte de la mano obra. Ese hombre es un tipo, un operario muy especializado, que hace un trabajo pero fundamental. La foto del lado es un poco más antigua, en que hay un berraco cubriendo, montando a una hembra. Y eso significa que no hacemos inseminación artificial en este segundo caso, sino que monta dirigida. Hoy día en Chile, eso es parte del recuerdo porque un 80-90% de las hembras está con sistemas de inseminación artificial. Y por lo tanto, la evaluación espermática es fundamental. El semen nativo de estos berracos es de buena calidad o mala calidad. Y por eso es que esto es más específico, lo voy a pasar rápidamente. Ahí está la definición de cada uno de las características que hay que, de las 3 características que hay que definir. La libido del cerdo, como está definida ahí, la producción espermática y la viabilidad y capacidad fertilizadora. O sea, el cerdo es capaz de ser un buen reproductor, produce una buena cantidad de células espermáticas, y esas células espermáticas son viables y tienen capacidad fertilizadora. Si la respuesta es adecuada, eso es un buen berraco. Fíjense, yo estoy en 2 láminas y en 2 minutos explicándoles lo que nos demoramos todo un curso en trabajarlo, que es una cosa central en la cosa en el manejo del cerdo. Pero por otro lado también nos tenemos que preocupar de las hembras reproductoras, de las preñadas o gestantes. Tenemos que alimentarlas bien. Las hembras en gestación se les restringe la comida para que no se engorden mucho. Tenemos que estimar su condición corporal.
el manejo sanitario, el monitoreo, la prevención de abortos. Fíjense, pues, si una hembra aborta, perdemos todo el esfuerzo que hemos hecho con ella. Tenemos que diagnosticar la gestación. Después de que yo inseminé esa hembra, ¿habrá quedado preñada? Yo creo que sí, pero no tengo certeza. Tengo que diagnosticarla, fíjense. Y finalmente la tengo que preparar esa hembra para que después de los 115 días de gestación lleguen las mejores condiciones para tener un parto excelente. Parto que va a ser complicado, porque no complicado, sino que central, porque va a producir muchos lechones. Nos tenemos que preocupar de las hembras paridas. Fíjense que las hembras paridas tienen que tener su parto. Fíjense, en la primera foto, esa hembra está pariendo. El parto es complicado, largo, puede ser doloroso, se nos puede agotar la hembra, tenemos que ayudarla, tenemos que salvar los lechones. Los lechoncitos se tienen que, en la foto del medio, un lechón está consumiendo ahí, en las primeras horas está consumiendo calostro, si no consume calostro se nos muere. Y después tiene que consumir gran cantidad de leche como la hembra que está alimentando ahí en la foto de la derecha, que tiene una gran cantidad de leche. Ustedes ven la glándula mamaria turgente, pero también ven los lechones gorditos, que quiere decir que están consumiendo leche. Este manejo de la hembra parida o en lactancia es un manejo súper entretenido y complicado y del día a día. Y esa hembra hay que manejarla bien para que al momento del destete quede en buenas condiciones, para que pueda volver rápidamente a su reproducción y así cerrar el ciclo. ¿Y qué hacemos con esos lechones que están ahí con la hembra y que después van a ser destetados y que van a empezar a aumentar, van a pasar una recría, que es la etapa posterior a la maternidad? La maternidad, están aquí los lechones están los lechones con la hembra, lactando, se les desteta, se ponen una recría, después siguen creciendo. Estos cerdos deben pesar unos 40, 45 kilos, y terminan en una engorda en que ya son unos buques de sobre 80, 90, 100, 120 kilos. Y ahí nuevamente, desde el parto hasta la venta, hay una cantidad que no se la voy a mencionar, digamos, una cantidad de manejo. Bueno, el curso de manejo productivo del cerdo, que se da un poco más adelante, trata de ver todo este tipo de manejo, que son, como les digo, más que complicados, muy, pero muy entretenidos. Y termino. Para hacer una buena producción porcina, que es lo que se llama hoy día una producción porcina con una alta gestión y manejo de precisión, porque estamos en el detalle más menor, como dirían por ahí, nos tenemos que fijar en todos y cada uno de estos componentes. Tenemos que aplicar vigilancia epidemiológica, buenas prácticas ganaderas, bioseguridad, trazabilidad, reducción de patógenos en las canales, programa de erradicación, en este caso de PIRS. Tenemos que tener algunas normas ISO, tanto de gestión ambiental, la 14001, como normas de inocuidad, la 22000, norma ISO. HACCP. En Chile hay un acuerdo de producción limpia, en que los productores y el Estado se ponen de acuerdo en producir de forma limpia. Tuvimos una crisis hace unos años atrás con dioxina, no sé si ustedes se acuerdan, seguramente se los van a mencionar en algún lado. Hoy día tenemos un programa, nuestra facultad tiene uno de los laboratorios de referencia de mejor nivel para determinar dioxina, etc. Un programa de control de residuos de medicamentos veterinarios y químicos en las carnes. También nuestra facultad hace ese control y laboratorio de referencia. Lo que les quiero decir es que además de los pilares de la producción animal que ustedes vieron, que es de alguna manera nutrición, alimentación, reproducción, genética, gestión, etcétera, etcétera, tenemos que preocuparnos de todas estas otras cosas que hacen que, a lo menos en producción porcina, el tema sea muy desafiante, pero muy entretenido para los nuevos veterinarios. No es que yo le haga propaganda al tema, pero
espero que muchos de ustedes se dediquen a la producción animal. Y nuevamente insistir en lo que se dijo hace un ratito atrás. Bueno, esto es lo que les quería contar, muchachos. Estoy a disposición de consultas ahora y con posterioridad a través de la plataforma y de la doctora Morales del rubro. Así que eso es. Muchas gracias. Y no sé si hay Gracias, doctor preguntas. Díaz. Ya, se abre. Carolina dice, me encantó la clase. Pero si tienen comentarios, por favor, abran sus micrófonos. Ahí si quieren, abran las cámaras. Es una manera de poder socializar este mundo tan virtual, ¿ya? Y aprovechen la presencia del profesor. Sin duda, él está disponible para distintas consultas, pero lo mejor es tratar de aprovechar la presencia hoy día de él, de que compartamos con todos las dudas que podamos tener. Profe, Sí, Adelante. dale. ¿cuánto generalmente tiene que ser el peso promedio para un cerdo de producción? Es decir, porque, a ver, ya se ven varias imágenes y a veces muestran, no sé, unos chanchos de campo que son literalmente cilindros con cara, y es como, yo quedo como, entonces, ¿cuál debe ser? Porque viendo la imagen, tampoco estos cerdos están como de engorda, están tan gordos, por así decirlo, en ese sentido. Sí, te entiendo. Mira, el peso, es difícil observar el peso de un animal en unas diapositivas, pero en esta diapositiva tú podéis ver animales más bien terminados. Los animales hoy día, los cerdos hoy día se terminan, que es un término de campo, se dejan de engordar cuando llegan a pesos de, yo te diría, sobre 105, 110 kilos, y hoy día más bien de 115, 120. Y en algunos criaderos, como los grandes criaderos, como las grandes unidades de este gran criadero, que es uno de los criaderos más grandes del mundo que tenemos en Chile, que es AgroSuper, ellos producen cerdo hasta de 125 kilos. Ahora, lo que ocurre es que el cerdo moderno es un cerdo muy bien conformado y por lo tanto no es un cerdo gordo, es un cerdo cilíndrico grande, ¿no es cierto? Porque el cerdo que se produce hoy día de 125 kilos tiene casi un 60% de la canal es músculo. Y eso se ha logrado a través de, como les decía al principio, a través de, por un lado, la selección natural, pero fundamentalmente el mejoramiento genético y la selección artificial que se han hecho los cerdos. Entonces, en resumen, para contestarte, el peso, yo diría que es de 105, 110, 115, 120, hasta de 110 para arriba hasta los 125 kilos es hoy día un peso del cerdo terminado, el cerdo gordo, final. Ahora, en general, con esto termino, los pesos más altos van normalmente destinados a exportación, los cerdos más livianos, Chile sigue consumiendo cerdos más livianos de 100 kilos, 100 kilos para consumo nacional, 110 kilos. Para exportación, 115, 125 kilos. Eso es. Ya, aquí Muchas hay gracias, una profe. pregunta de Daniela. Dice, ¿por qué han disminuido tanto los centros de producción porcina en Chile? Por la misma razón de por qué hoy día en Chile se han ido terminando las farmacias de la esquina, las boticas, los almacenes de la esquina, etcétera, etcétera. Porque hoy día el negocio ¿cómo se llama? El negocio de la venta de bienes alimenticios o de remedio, etcétera, etcétera, está cruzado por la economía de escala. Hoy día no es rentable tener un criadero chico y por lo tanto lo que hacen los productores es o cerrar porque no es rentable o crecer. Y por otro lado, porque efectivamente tenemos una situación recontra difícil que es este gran criadero que es AgroSuper. AgroSuper es un criadero que tiene a su vez varios, yo no sé si cientos, pero muchos criaderos más pequeños con el mismo root. Son todos de AgroSuper.
Lo que ocurre con la economía de escala es que hace que los chicos sean menos rentables y por lo tanto cierran. Entonces, voy a tratar de llegar a las primeras diapositivas para mostrarte este gráfico. A este gráfico te refieres, Daniela, ¿no es cierto? Sí. ¿Te fijas? Sí, a ese. Lo que ocurre es que estos criaderos, que son poquitos, han aumentado de tamaño, pero están con la sombra de este gran criadero que es AgroSuper, que debe tener a su vez unos 50 o 60 unidades, ¿no es cierto?, productivas. Pero es por un problema de economía de escala. Esos criaderos son mucho más grandes en tamaño. Por eso es que, qué sé yo, los supermercados hoy día han prácticamente eliminado a los pequeños almacenes de la esquina. Pero tú me podrás decir, pero ojo, están apareciendo pequeñas unidades chicas. Sí, claro. Y en Chile van a empezar a aparecer nuevos criaderos de cerdo que no tienen el problema de contaminación, de medio ambiente, etcétera, etcétera. Yo creo que la tendencia llegó no para quedarse, sino que para revertir. Y es probable que cuando tú seas veterinario y te dediques a los cerdos, van a haber más criaderos que ahora. Esa es mi apuesta. Y si no, me vaya a buscar, pasa de retiro y me tiráis la oreja. No, además, Gracias, profesor. de acotar lo que dice el doctor Díaz. Lo que pasa en los sistemas de producción porcina, pasa en producción avícola, pasa en producción lechera, pasa en la mayoría de los rubros productivos, porque justamente se apunta a eso, a mejorar productividad y a tratar de usar las economías de escala. Mientras más grande es el plantel, se puede apostar mejor a economías de escala. Y eso tiene es un resorte económico. Recuerden que la producción animal per se es un negocio, ¿ya? Si bien hay personas que pueden eventualmente criar animales para su gozo, para su entretención, en sí la producción como tal es una producción comercial, ¿ya? Ahora acuérdense, perdón, Sol, acuérdense cuando les hagan la clase de acuicultura, se van a dar cuenta que los centros que producían salmones o trucha también tienen la misma tendencia hasta disminuir. Antes había mucho, hoy día quedan poco. Claro. Es por lo mismo, porque la economía de escala los obliga a crecer y los que no pueden crecer se tienen que salir del sistema. Claro, y los que no, eventualmente los que a lo mejor no pueden crecer, han tendido a unirse o a tratar de formar cooperativas o grupos de funcionamiento que les permitan acercarse a esas economías de escala. Dicen que la unión hace la fuerza. Así dicen. Más preguntas para el doctor Díaz. Alexis, que ahí tiene cara pensativo, el único que tiene la pantalla prendida. Bueno, en todo caso les ofrezco que si tienen alguna duda, sobre todo para la prueba, yo estoy disponible para aclarar algunas cosas. Si Sí. encuentro algún material interesante que pueda ser complementario a la clase, a través de la doctora Morales se los mando para que ustedes tengan más antecedentes o se entretengan un poco más. ¿Ya? Bueno, a lo largo del... Chao, profe. Chao, profe, gracias. Muy interesante la clase, profe. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Chao. Chao, profe, gracias por la De clase. nada, chao, cuídense. Que Ah, estén ok, bien. ¿ves? Ahora van saliendo de uno por uno. Yo no sé lo que dice aquí, pero no veo nada, así que me voy yendo. ¿Ya? Ya, ¿Ok? ok, bueno, dice chao, profe, gracias, profe, chao, Ah, chao. no. Yo voy leyendo el chat. No, estuvo bien, súper linda la clase, me encantó. Estoy igual que los estudiantes, pero en realidad súper buena. Ya, usted siempre hace esas Ok. clases interesantes y fáciles de seguir, eso es lo que me encanta. Chao, chiquillas. Chao, chiquillos. Ya, chao, cuídese, vaya con cuidado, estamos en contacto. Ok, ya listo. Ya, chao.